a explotación sexual y vamos a tratar el tema como, con la rigurosidad que corresponde de lo que ocurrió con la detención de la madre de Ayelén Paleo. Exactamente, estamos hablando de Elizabeth Rodrigo. A ver, Ayelén Paleo, para que la gente que no sabe, es una vedette que en el año 2001 aproximadamente se hizo muy conocida por ciertas situaciones que se dio con la familia Barbieri. Y sucede esto que estamos contando, que tiene que ver con una red de trata que básicamente, y ahora vamos a ir viendo las placas, engañaba a varias mujeres en estado de vulnerabilidad, prometiendo que un trabajo, en este caso que tenía que ver con empleadas domésticas y demás, pero después todo iba cambiando. A ver, es una organización delictiva, como les decía, que estaba dedicada a la explotación sexual y económica de las mujeres. Tenía ramificaciones en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. Engañaban a las mujeres, como bien les contaban, con trabajos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con estas situaciones de empleada doméstica, también otros trabajos que tenían que ver con llevar y traer algún tipo de encomienda. Y se dieron 15 allanamientos. 4 detenidos, entre ellos Elizabeth Rodrigo, una imputada y, lo más importante, 12 víctimas rescatadas que desde hace 5 años, caramba, estaban viviendo esta situación. A cada víctima le daban un teléfono cuyo número era cambiado cada 10 días. ¿Esto para qué? Claro está, para que directamente ni el cliente, porque ahora les voy a contar el detalle, que las contactó en su oportunidad, las vuelva a llamar, o que ningún familiar se pueda contactar con estas personas. Debían pagar un book, y acá es donde entra el trabajo de Elizabeth Rodrigo, esta mujer que estamos viendo en imágenes, que salía 90.000 pesos. Claro, esos 90.000 pesos lo tenían que pagar ellas. Es decir, las obligaban a hacerse un book de fotos para subir esas imágenes a distintos lugares que tenían que ver con, básicamente, con páginas en donde se habla de prostitución y se trata el tema de la prostitución. Y a partir de ahí, si no le daban esa plata, las amenazaba de muerte. Es decir, yo te cobro a vos 90.000 pesos, vos no me los das y yo encima te amenazo de muerte porque los tenés que conseguir. Las mujeres, volvemos con la anterior, eran obligadas justamente a estar con diferentes hombres, y el dinero que le pagaban esos hombres, el 90% se lo quedaba esta organización. En caso de atrasos, como les dije, las amenazaban de muerte. Y después, otro de los puntos tiene que ver con que las víctimas eran trasladadas en micros también cada 10 o 15 días entre Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, para que nadie los pueda encontrar. Según la investigación, y esto es lo que les decía, Elizabeth Rodrigo era en principio la fotógrafa y después la que básicamente se encargaba de todo lo que era la logística en subir esas fotos a estas páginas de prostitución, y también era el nexo entre ese posible cliente, perdón que lo diga así, pero es como se utiliza en esa jerga, el cliente y la víctima. ¿Para qué? Para después quedarse con ese dinero. Tremendo el caso, importante la información que nos diste. Y le pregunto acá a Gustavo Delía, que es abogado penalista, una consulta que me hacía hoy Roberto Funes. Elizabeth Rodrigo era la fotógrafa, ella se encargaba de armar los books. ¿Eso es un delito? Participa, tiene participación en lo que es el grupo que integraba estos delincuentes que llevan adelante la trata de personas. Sí, claro. La participación no le cabe lo mismo que al organizador, claro, a las jefas. Claro, el tema tiene que ver con la conducta. Aclaramos que Ayelén Paleo no tiene nada que ver. No. Solamente... Se hizo conocido lamentablemente porque es la madre de... Exactamente. La participación seguramente que lo va a llevar adelante la Fiscalía, va a tratar de ver la conducta que llevaba ella, si tenía otras conductas aparte de esto. Porque hay que ver si sacaba solamente esto. Ella sacaba la foto, lo que me dijeron desde Fiscalía, también se encargaba de subirla a estos lugares y tenía cuestión lo que es logística en cuanto a el cliente con, perdón que diga cliente, ¿no? Pero tristemente, con la víctima, lamentablemente, que era obligada a tener relaciones sexuales con esas personas. Obviamente que tiene una participación primaria en todo esto, ¿no? Es decir, claramente estamos frente a alguien que, es decir, explotaba a las mujeres a través de este book que le hacía pagar, en donde las sometían y las trasladaban para que hagan esta actividad. Evidentemente la participación de ella es primaria, por lo menos a lo que
es decir, no tuve vista del sumario, pero por Yo lo lo que menos siento vemos que la participación es... No sé si ustedes comparten la misma situación, Gustavo, Jorge, Luis y Jorge Tadei también y Beatriz, Jenny. La mujer está desprotegida en nuestro país. ¿Ustedes comparten eso? Que la mujer está desprotegida. Desprotegida, pero también quiero marcar que la mujer argentina ha demostrado en el mundo que está haciendo un cambio importante. Se remarcó desde el primer Ni Una Menos. El fin de la pandemia, ya casi para el 21, me llamaron de Austria, muy extrañados porque yo había hecho Ni Una Menos con chiquitos de 3 años, en una escuela de Lugano, que es el barrio más grande de Capital Federal. Y yo le dije, ¿cómo se extrañaban? Si nosotros la única forma de evitar que una persona termine en ser femicida es educándolo desde chiquitos. Desde chiquito que se respeten, y eso lo seguirá primero con su familia, después será con el docente, será con el de primaria, secundaria y terciaria, pero se extrañaban de que se pudiera hablar esta temática con los chiquitos. Y no es que estamos hablando de femicidio, estamos hablando de educación. Lo que decía un poco también Luis, ¿no? Y lo que decía Jorge, todo el femicidio, la trata, es el último paso, que comenzó antes. Jorge, ¿vos tuviste que intervenir en algún caso de violencia de género? ¿Tuviste que representar a alguien? Y sí, una víctima, te decía, el caso de Susana Leiva, que fue bastante transmitido, porque fue justo con el cambio de la calificación. Sin dudas, repito, yo creo que queda mucho por hacer, hay legislación que se fue adaptando, pero esto es una consecuencia de un montón de hechos que tiene la Argentina violenta. Es decir, y hay un montón de normas que se tienen que adaptar, que se tienen que cumplir. No vemos, si no, no tendríamos, repito, vos pensá que mataron a una chica ayer y cuántas, me asombra porque vos tenés una capacidad para recordar los nombres de las víctimas. Sí, totalmente. Pero es imposible acordarse la cantidad de muertes que hay por un teléfono, por un... Bueno, a Hilda Cristina Tello la matan en San Justo, una madre, 47 años, el 15 de enero, iba en el asiento de atrás de un colectivo de la línea 174 con su hija, con una amiguita, le iban a llevar al médico, disparan. Y te pongo el elemento de la droga. La droga generalmente tiene que ver en muchos de los delitos. Es decir, el consumo de estupefacientes... No acá, que es trata de personas, que es una explotación de... No. A mí lo que me sorprende es que haya mujeres que explotan a mujeres. No, la trata es un delito que Argentina tuvo reformas, tiene una norma que es bastante moderna, ha cambiado, ha evolucionado. Vos claramente, la mujer, esta tiene una participación necesaria, tiene la misma pena que prevé porque es imposible. Vos fijate que la actuación de ella no era secundaria. Vos, para que aparezcan estas personas que consumen este tipo de mujeres explotadas, tienen que verla, y para verla tienen que tener la participación que ella tuvo, que es ponerla en exposición, claro. Por decirlo de alguna manera. Entonces, pero tiene una legislación moderna, tiene unas fiscalías especializadas que trabajan muy bien, tanto en Capital como en el país, trabajan mucho en contacto, por eso se pueden desarticular, que tienen mucho movimiento de dinero también. Es decir, son células que... y aparte tienen interacción con otro tipo de bandas de otro tipo de delitos. Generalmente van interactuando, pero repito, Argentina tiene una investigación... Sí, pero yo lo entiendo al doctor, ¿no? Y coincido con él, pero también hay algo cierto. Lo que se siente en la calle es que no alcanza. La violencia está instalada. Y yo veo que ahora ya no es hombres y mujeres, son hombres y mujeres que se dedican a como ejemplo la trata, a este tipo de delitos. Entonces, claro, los organismos tenemos grandes investigadores, nadie dice que no, pero no alcanza. Hoy la violencia está tan arraigada, tan agarrada, que necesitamos más, ¿no es cierto?, investigadores, más prevención del delito, porque vemos que cada vez hay gente que a veces uno la ve por la calle, la ve normal y pertenece a una banda o a un grupo que se dedica a la trata de personas. Sí, ustedes hablaban de que se cambia a veces la forma de acuerdo a los barrios de protección. Yo vivo en Capital Federal y cambié mi manera de manejarme en la calle, no uso cartera, que yo de los 14 años la cartera era lo más importante, llevaba media
casa adentro de la cartera. Ahora no uso cartera, hoy vine acá porque vine acompañada con mi esposo, pero estoy tratando la manera de buscar para protegerme. Ahora, los delitos son terribles porque también avanzó a través de la pandemia el abuso infantil y adolescente, no solo el abuso y la violación, y hay una organización que se llama Aralma que trabaja muy bien, que está tratando de conseguir nuevas leyes de protección, pero también hay abuso a bebés y violaciones a bebés. Es muy grande el tema de la violencia. Eso lo vamos a tratar seguramente en otro programa, Beatriz, y te vamos a invitar a vos y a Jorge, porque la otra pandemia también que tiene que ver con este tipo de degenerados y delitos, se hacen operativos pero no alcanzan. No. Es terrible lo que pasó hoy en La Matanza, y estamos ahí en La Matanza, les mostramos lo que está ocurriendo